Bienvenidos, estimado público. Estamos iniciando la cuarta y última sesión del Festival Guitarras en Otoño, 14ª temporada internacional de conciertos 2020. Con la presentación de esta noche, estamos culminando esta edición del festival que por primera vez, y debido a las circunstancias actuales que prevalecen en el mundo, se tuvo que realizar de manera virtual. Sin embargo, se logró que concurrieran 7 grandes intérpretes convocados alrededor de un tema: las cuerdas pulsadas antiguas. Queremos agradecer primeramente a todo nuestro querido público que nos ve en cualquier parte del mundo. Ustedes son la razón de que se realicen acontecimientos como este, y esperamos que la 15ª edición del año 2021 se dé de nueva cuenta de manera presencial. También agradecemos sinceramente a todos los maestros que participaron con sus espléndidas interpretaciones. Son el alma del festival. Los mencionaré en orden de aparición: Dolores Costollas, Anderson de Lima, Pedro Alcácer, Michele Carreca, Alexandre Ribeiro, Vladimir Carrasco y Alan López. Esta convivencia a distancia a través de las diferentes plataformas en Internet nos ha mostrado un nuevo camino alterno que siente un precedente para que en un futuro se usen más sistemáticamente lo presencial y lo virtual para abrir estas actividades a un público más amplio. Yo, por mi parte, agradezco encarecidamente a Francisco Gil el haberme dado la oportunidad de hacer estas presentaciones. El maestro Alan López nació en La Habana, Cuba. Realizó estudios de guitarra en el Conservatorio Alejandro García Caturla en la Escuela Nacional de Música y el Instituto Superior de Arte. Desde hace más de 20 años, se ha especializado en la interpretación histórica con instrumentos antiguos de cuerda pulsada. En 2008 obtuvo la beca Brownstone de Interpretación e Investigación Musical, especialidad en laúd renacentista, profesora Pascal Bouquet de París. Ha recibido clases magistrales de laúd, tiorba y guitarra barroca de maestros como la ya mencionada Pascal Bouquet, Paul Odette, Hopkinson Smith, David Miller, Michael Fields, Eduardo Egues y José Miguel Moreno. En 1994 funda junto a Teresa Paz el conjunto de música antigua Ars Longa de La Habana, con el cual se ha presentado en las más prestigiosas salas de Europa, Estados Unidos y América Latina, y ha realizado más de 15 producciones discográficas dedicadas al rescate del patrimonio musical hispanoamericano de los siglos XVI al XX, las cuales han recibido importantes premios de la crítica especializada y revistas como Diapasón, Clásica y Le Monde de la Musique, entre otros. Fundador y director artístico del Festival de Música Antigua Esteban Salas de La Habana, y como solista ha realizado conciertos en numerosas salas de Cuba, España, Italia, Colombia, Eslovenia, Croacia y México, así como cursos de interpretación histórica en prestigiosas instituciones de Cuba, España, Francia, Alemania, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia y Ecuador. En el año 2019 graba el disco compacto Liuto Fantastico, primo libro
d'Intabolatura di Lauto de Giovanni Girolamo Kapsberger, la grabación integral de este libro. Y precisamente a propósito de la última producción discográfica del maestro Aland, el recital de hoy estará conformado totalmente con obras de Giovanni Girolamo Kapsberger. Este autor nació aproximadamente en 1580 y falleció en 1651. Además de la merecida fama que tiene actualmente como compositor de música para tiorba, en realidad no se conocen muchos datos acerca de su vida. Se cree que nació en Venecia, pues su padre, el coronel Wilhelm o Guglielmo von Kapsberger, quien era un oficial militar de la Casa Imperial de Austria, se había establecido en la ciudad lagunar. No hay información acerca de sus primeros estudios musicales o quiénes fueron sus maestros. Es a partir del año 1604 cuando empezamos a tener noticias de él, gracias a la publicación realizada en Venecia de su primer libro de tablatura de chitarrone. Chitarrone fue un término alternativo al de tiorba en los primeros años del siglo XVII. Poco después del año de 1605, partió hacia Roma, donde su talento y su posición de noble alemán, aunque quizá nunca salió de Italia, le abrieron las puertas de las mejores academias romanas de familias poderosas como los Aldobrandini, los Bentivoglio y los Barberini. En 1624, Kapsberger publica Poematia et Carmina, una serie de composiciones en estilo recitativo, con bajo continuo, sobre poesías en latín de Maffeo Barberini, el recién elegido Papa Urbano VIII, de 1623 a 1644. Así que a partir de ese afortunado año de 1624, Kapsberger será oficialmente nombrado miembro de la corte papal. Concretamente, nuestro autor estuvo al servicio de los dos sobrinos del Papa, Francesco y Antonio Barberini, quienes tenían su propia corte musical. Así, Kapsberger tuvo de colegas a músicos de la talla de Girolamo Frescobaldi, Luigi Rossi, Domenico Mazzocchi, Stefano Landi y el teórico Giambattista Doni. Los inventarios realizados en el siglo XVII de la obra de Kapsberger recogen muchas más obras de las que actualmente se conservan, como diversas publicaciones para laúd y tiorba, 5 volúmenes manuscritos de música para laúd y tiorba que estaban a la espera de la publicación, música para guitarra punteada, diversas óperas, arias vocales, sinfonías instrumentales e incluso un tratado, el Kapsberger de la música. Así que vamos a escuchar o vamos a presentarle el programa musical que nos presentará nuestro invitado de hoy. Del Libro Primo di Intavolatura di Chitarrone, Venecia 1604, tendremos Toccata Segunda Arpeggiata, Toccata Prima, Toccata Quinta y Romanesca. Y después del Libro Primo di Intavolatura di Lauto, Roma 1611, tendremos Toccata Sexta, Gallarda Décima, Corrente Séptima, Toccata Tercera, Gallarda Tercera y Corrente Segunda. Así que los dejo, sin más preámbulo, con la compañía musical del maestro Aland López. Gracias.
Ya en 1606 se puede documentar la llegada de Kasberger a Roma. En los Stati di Animi de la parroquia de Santa Cecilia de Monte Giordano está registrado que nuestro compositor residía junto a su familia en la casa de Monseñor Michele Corradini. El edificio no se ha podido identificar, así como datos referentes a su propietario, pero es posible ubicar más o menos el lugar en el actual Vicolo delle Vacche, en el lado asignado al Rione Ponte. Los Stati di Animi eran una especie de censo que hacían las parroquias los lunes después de la Pascua de cada año, para actualizar y tener una relación de los fieles que vivían en el entorno. Hoy en día son una fuente riquísima para la recopilación de datos históricos. En 1608 está catalogado que la familia vivía en el piso inferior, di sotto, pero ya en 1614 vivían di sopra, es decir, en una especie de planta en lo alto, más noble y acorde con su estatus social, donde probablemente organizaría su propia academia. Años más tarde se mudarían a una nueva residencia en las inmediaciones de la Chiesa Nuova. La calle se llamaba Strada Nuova y quedaba diagonalmente opuesta a la iglesia. Debían contar con buenos recursos económicos para organizar estas reuniones y tenían que tener mobiliario y equipos adecuados, además del espacio. Kasberger eligió su primera residencia en Roma, en la zona donde se habían establecido la mayoría de los fabricantes de laúd, la Via dei Lautari, donde Matteo Buchenberg, un gran constructor de laúdes y tiorbas alemán asentado en Italia en el siglo XVII, también tenía su taller. Como Buchenberg, muchos de los constructores de laúd alemanes vivían en la parroquia de San Lorenzo en Dámaso, en cuya iglesia, que está integrada en el Palazzo de la Cancelleria, fueron bautizados los 8 hijos de Kasberger nacidos en Roma.
Ya en 1635 la familia se encuentra en un nuevo lugar de residencia. Esta vez los Stati di Animi los ubican en la parroquia de Santa Caterina de la Rota, junto al Palacio Farnese, en el número 62 de la Vía del Monserrato. El ambiente musical en la residencia de Gansberger debía ser bastante movido. Desde su llegada a Roma logró un rápido reconocimiento como tañedor de laúd y tiorba. También era maestro de canto y se sabe que sus hijas sonaban instrumentos y se encargaban de las clases mientras el padre descansaba. Gansberger presumía bastante de su nobleza y por ello casi nunca se presentó fuera de este ámbito. Tenemos noticias de conciertos ofrecidos junto al gran Girolamo Frescobaldi, pero hasta hoy no tenemos pocas referencias sobre lo que debió suceder en su propio entorno, en su propia academia, quizás debido a su personalidad. El hecho es que fue un gran compositor, muy versátil, incursionó en casi todos los géneros en desarrollo o nacimiento en esta época crucial para la historia de la música. Escribió y publicó madrigales, varios libros de Villanelle, canciones sacras, algunas de ellas musicalizando los poemas del propio Papa Urbano VIII, quien fuera su benefactor durante muchos años y para quien escribió una misa la cual se interpretaba en la Capilla Sixtina. También escribió cantatas, un oratorio dedicado a San Ignacio de Loyola, varios libros para tiorba y para laúd, así como música instrumental. Su obra y su vida han estado estudiadas por diversos investigadores, dejándonos los trabajos más representativos el renombrado musicólogo Víctor Coelho y la clavecinista e investigadora austríaca Anna Maria Dragossi, quien acaba de publicar un importante libro, el trabajo más actual sobre la vida y obra de Giovanni Girolamo Gansberger.